porque está la integridad de las personas, su vida está de por medio. Y en tercer consejo sería, si sufres violencia y tienes servicios de salud, denúnciala a tu médico. Ahora, si no te hace caso, porque lo tiene que hacer, tiene un formato que llenar con la trabajadora social de las clínicas de salud. Creo que con esto podemos adelantar mucho, porque no tienes que estar ahí en la fiscalía las horas esperando. Pero si te atreves a ir a la fiscalía acompañando a alguien, qué bueno, pide compañía siempre que vayas. Lo que tienes que hacer es exigir las medidas cautelares, como lo dice la ley, que te cuiden, que no pase, que no sea como pasó con la periodista Lourdes Maldonado, que esas medidas cautelares patito, en donde no te cuidan, te dejan sola, y por eso es que aunque digan lo que digan las autoridades, no la cuidaron, no estaban las medidas justas. Y ahí volvería algo que me preguntó al principio Javier, que tiene que ver con los mecanismos. Hay mecanismos que se solicitan en las fiscalías, en el Ministerio Público, cuando uno pone la denuncia por violencia familiar o por acoso sexual o por violación sexual. Ya tenemos en Baja California muy avanzado esto. Pero los mecanismos de defensa, de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas no han sido un invento, se han originado de la presión y de las historias trágicas que hay de toda la vida de periodistas asesinados y de derechos humanos. Ahorita hace poco leí que por fin a Digna Ochoa le están haciendo su... Sí, se abrieron el caso. De que fue un mal proceso, de que ella no se suicidó y se va a reanudar todo esto. A mí me dio mucho esa noticia porque yo no podía creer, era imposible para mí el argumento de que se puso el rifle y se agarró y se disparó, cuando sabemos por las cifras que las mujeres cuando se suicidan es mínimo, no sé si sea el 2%, mínimo las que usan armas. O sea, por lo regular son otros tipos de suicidios. Entonces lo que decían era un circo, una historia que prevaleció con esos gobiernos traidores, corruptos, misóginos, pero ahora pues tenemos que hay intención. Yo leí que ayer en Tijuana y hoy en Mexicali se están originando y conformando una mesa de diálogo con el secretario de gobierno, que es como yo lo puse en mi denuncia por Facebook, que tenían que intervenir la Secretaría de Gobierno. Está también la de Derechos Humanos con Melba Adriana, que es una mujer excelente, muy sensible en los temas de discriminación y de derechos. Trabaja mucho tiempo en derechos humanos. Creo que ahí nada más habría que intervenir más, pero yo confío en que hay periodistas de ustedes del ramo muy talentosos, con muchos recursos para poder salir adelante y que realmente se le den recursos. El tema es que no se le dan recursos para protección de las víctimas. Entonces, mientras no haya presupuesto para protección de las víctimas, no va a haber una patrulla, no va a haber una persona que esté acompañando, y el botón de pánico pues es nada más un botón. Ahí está. Ajá. ¿Qué piensas tú de estos asesinatos, Mari Carmen, de periodistas? Yo pienso que, como decía, la violencia se ejerce de una autoridad, alguien con poder sobre otro. Entonces, son personas que tienen poder, bastante poder para hacerlo, económico, político, y están también, desafortunadamente, en la parte de las leyes, ¿no? Que es donde hay más corrupción, acerca de los sistemas de justicia, porque si no hubiera corrupción, sí tuviéramos justicia. Creo que me parece que hay una de las situaciones es que no todos los periodistas están pasando por esta situación, porque no todos tienen esa claridad en el comportamiento honesto y preciso de denuncia. No todos están en esa situación, desafortunadamente. Y afortunadamente, bueno, afortunadamente no todos están, pero desafortunadamente estos de otros sectores, pues no se solidarizan, o sea, porque
yo no quiero hablar mucho de esto porque ustedes son los expertos, pero creo que callar a alguien por su voz es una situación primitiva, ¿no? Desde que andábamos de nómadas en la humanidad, ¿no? Donde te callaban porque decías que el gran jefe es un mamut, entonces ahí, o porque no estabas de acuerdo, ahí sí era la fuerza, ¿no? Él es del que pegaba más fuerte o del que comía mejor. Y pues ahora está en el poder, o sea, no pegan fuerte, pero sí asesinan a través de su poder Mari económico. Carmen, tú siendo una especialista en la elaboración, en la propuesta de mecanismos para proteger, para difundir, para controlar diversos temas de carácter social, Las pero que medidas tienen que ver, pero que precautorias, tienen sí. que ver precisamente con el tema de las mujeres y de los activistas, ¿no? De los activistas sociales. De una manera sintetizada, ¿qué crees que debería de contener un mecanismo de protección a los activistas sociales y a los periodistas? No nada más en el caso de Baja California, que es urgentísimo que exista y que funcione y que se elabore bien, pero a nivel nacional, ¿qué debería de incluir, Mari Carmen? Porque, bueno, pues ya ves esta chambonada que están haciendo aquí en Baja California, ¿no? De convocar 3 días, rápido digan todo lo que tengan que decir y ya hacemos algo y ya nos tomamos la foto, sacamos video, que ahorita, como ahorita estaba viendo las transmisiones que se están haciendo de la conferencia matutina de la gobernadora, y ya se habla así, es mediático todo este tipo de cosas, pero en serio, Mari Carmen, en serio, ¿qué se requeriría? Danos unos 5 puntos básicos para empezar, que se podrían enunciar, incluir en una renovación, en la creación de un mecanismo verdadero, sólido, profesional, bien hecho. De protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y con la experiencia que tienen ustedes muy frecuente de pedir, por ejemplo, medidas cautelares, que he visto que lo hacen todas las organizaciones cuando ven que alguna persona está en riesgo, en alto riesgo de ser agredida. Uh-huh. Pues, bueno, nada más una cosa, y así, nada más para subrayar un solo aspecto. A ver, existen mecanismos en este momento para proteger a nivel nacional y a nivel estatal a los periodistas y a los activistas, vamos a ponerlo así. Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando hay una denuncia, bueno, los mecanismos y los sistemas que se han implementado para proteger a las mujeres que están con problemas de una agresión o que pueden ser víctimas de más agresiones, incluso existen unas casas, especie como de refugio, ¿no? Para que saquen a la víctima del contexto de la violencia. Aquí, Mari Carmen, en el caso de los periodistas, hoy en la mañana, le estaba comentando a Olga, anoche, otro colega se salvó de ser asesinado ayer por la noche en Isla Mujeres, en Quintana Roo, porque tuvo la fortuna de que el sicario estableció algún tipo de diálogo con él. Periodista, vengo por ti. Y en ese momento levanta la pistola y en ese momento este señor, este periodista, este colega, alcanza a levantar la mano, forcejean con el tema, con la pistola ya casi enfrente de su cabeza, caen al suelo y en ese momento llegan los vecinos y salvan al periodista y detienen, después de golpear al agresor, al presunto agresor, ¿sí? Y ya está, llega la Guardia Nacional al rato y se salva de puro milagro. Pero ahí está en su casa. ¿Perdón? Sí lo detuvieron. Sí, está detenido porque los vecinos lo detuvieron. Uh-huh. O sea, fue de esas cosas en que, y te quiero decir una cosa, él estaba inscrito en un mecanismo, él dice que de la Secretaría de Gobernación, de un mecanismo de defensa a periodistas. Pero es lo que te digo, por ejemplo, hay algunas mujeres a las que, bueno, la misma autoridad cuando tienen problemas, o organizaciones civiles, pues que agarran a las mujeres en peligro y se las llevan a lugares escondidos y durante un tiempo pues están buscando protegerlo para que el violento no llegue y la vuelva a golpear o la asesine, ¿no? Pero aquí en el caso de estos mecanismos, hágalo usted como quiera, ¿no? En fin, a ver, vamos escuchando tu voz especializada. Mira, yo en primer lugar, yo no soy especialista en estos mecanismos. Sí tomé un curso y participé en una campaña de defensa
de defensa a las personas que trabajamos en derechos humanos. Y ahí es donde yo aprendí. Hay personas que están en el mecanismo y las cambian, o sea, las cambian de lugar. Por ejemplo, una amiga de Tijuana, la cambiaron, se fue a vivir a otra parte y dejó todo. O sea, así es como le hacen realmente, ¿no? O sea, pero muchas de las personas no quieren hacerlo, no quieren cambiar de ciudad y varias situaciones. Y esto es costoso porque alguien lo tiene que pagar. Cuando están también, que tienes a una persona como el caso de Blancornelas o de Sergio Aro, que en paz descansen los dos, yo los estimaba mucho, estuvieron con una situación también de medidas cautelares, pero Sergio se quejaba de que era muy incómodo, ¿no? Que siempre estuviera una persona ahí y todo eso, y eso fue porque habían asesinado a un periodista en San Luis Río Colorado, creo que era Benjamín Flores, no recuerdo. Benjamín Flores, claro. Okay. Entonces te tomaron esas medidas, el gobierno tomó esas medidas y por el reclamo de los periodistas y siento que por el tipo de noticias que publicaba. Ahora, a nivel nacional, el mecanismo depende de la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación tiene muchas responsabilidades. Entonces, yo no sé si ahí tendría que ser el mecanismo de protección, se llama Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo. Es una instancia federal, ¿ok? Lo que yo escuché, porque pregunté a otro periodista y me lo confirmó, es que en diciembre cancelaron el mecanismo para Baja California. O sea, esa es la información que a mí me dio un periodista que es buena fuente, ¿no? Porque yo le preguntaba, oye, ¿cómo está eso de que, porque él lo dijo en su programa, y yo me comenté con él, y me dijo eso, ¿no? Que habían cancelado, así se refieren con que cancelaron, ¿no? O sea, no entiendo. Entonces me dice que a ver, aquí tengo. Bueno, es que había uno estatal, ¿sí? Había uno estatal y es el que cancelaron. Entonces cancelaron, yo me estoy suponiendo que se refiere a que cortaron los recursos. Cortaron los recursos, porque el problema principal de todos los mecanismos y de las leyes, que a uno dicen que no tienen dientitos, esos dientitos se refieren a los programas, al plan de trabajo, al programa, pero también se refiere al presupuesto. Yo siempre digo, una propuesta, una iniciativa, o una política pública, o una declaración que no tiene presupuesto es en el vacío. Porque si revisamos los presupuestos de los gobiernos, que eso ustedes lo pueden hacer, o las personas que les interese, revisas a qué le pone más presupuesto el gobierno. Por ejemplo, en Mexicali, que le pongan a seguridad, ¿ok? A seguridad municipal, le ponen mayor presupuesto. Pero el mayor presupuesto se va a llevar por ejemplo, ¿qué se puede hacer? En radios o en pintar las patrullas, es un ejemplo así nomás. Entonces se va a llevar el 30% en pintar patrullas. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es lo importante? Si además hay no sé cuántas patrullas que están descompuestas. O sea, lo que quiero explicar es que lo podemos ejemplificar en nuestra casa. En mi casa yo tengo yo tengo un salario. ¿Salario en qué gasto más? Yo digo, para mí es muy importante la salud, pero no compro comida, alimentos que sean saludables, pero no gasto en cosas para hacer ejercicio, pero no gasto en mis medicamentos y no gasto tampoco en citas médicas. Entonces, no es cierto lo que estoy diciendo. Si yo lo que gasto es en comida chatarra, en gasolina, en restaurantes, o sea, quiere decir que lo que estoy diciendo no es
la realidad, porque lo que gastamos, en lo que ponemos el presupuesto, dicen los gobiernos, en lo que menos gastan o en lo que más gastan es lo que más o lo que menos les interesa. Entonces, si no hay dinero, que es lo que pasó en el mecanismo federal, en este 2022, por la presión que empezó en 2020, que iban a desaparecer este presupuesto, iba a desaparecer en 2020. Entonces, se puede de acuerdo por la presión, porque son los medios, y no desaparece, y aumenta, pero lo que está señalando Fundar, que tiene un estudio muy interesante, te lo recomiendo, de Fundar, sobre esto, sobre estos mecanismos y sobre los presupuestos. Ellos están diciendo que el presupuesto del 2022, de este año, para la protección de personas defensoras y periodistas, hay una nueva partida que se llama servicios integrales. O sea, eso está muy general. Entonces, se observa un importante aumento del recurso en estos temas, pero dice que no existe la certeza precisa de para qué se creó el presupuesto. Entonces, es una cuestión de que los presupuestos a veces ocultan lo que realmente se va a gastar. Entonces, como hace mucho me ponía de ejemplo una amiga, o sea, ok, Fox dijo que había puesto no sé qué tantos en educación, había aumentado para educación. Y si te ponías a revisar, lo que había puesto eran bebedores en las escuelas. Entonces, entonces, esa es una forma que también se maquillaba el presupuesto. O sea, él puso para la Secretaría de Educación, puso tanto tiempo más en Guanajuato, pero no estaba siendo para la educación en sí, para el desarrollo de las capacitaciones de los niños, no, las capacidades de los niños y capacitaciones de los maestros y las maestras, de los docentes, no. Era para bebedores, puso muchos bebedores y eso lo puso como inversión en salud. Entonces, en educación. Entonces, a esto me refiero. Hay que revisar si están diciendo que van a poner una fiscalía y que van a poner un personal y que van a poner una oficina y que van a hacer... En la política hay que ver qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no existe, del dinero de la Bolsa Federal, no existe un candado, digamos un candado, que obligue a las entidades federativas a que destine estos recursos. Quiere decir que no están obligados a destinar estos recursos para estos fines. Los reciben y los pueden manejar como ellos quieran, comprando, pintando patrullas o poniendo alimentos para los perros que están trabajando con ellos. No sé. O sea, no sé porque tendría que revisar en qué es lo que se está haciendo. Y lo que están reconociendo es que tienen que revisarse cómo están etiquetados los recursos. Entonces, yo empezaría por esta situación en una sola resumiría todo. Revisar que los presupuestos para el tema de seguridad y protección a defensoras de derechos humanos y a periodistas estén etiquetados donde se especifique bien para qué son. ¿Por qué? Porque este recurso debe ser para la protección de las víctimas, para la protección de las personas que están en riesgo. Y si no se pone esta bolsa, pues van a decir que pues no tienen para las cámaras, que no tienen para la gasolina, como lo han dicho, no estoy inventando nada, y que no tienen personal, y por eso el personal nada más estaba un rondín. Entonces, creo que lo principal es esto, ¿no? Que los gobiernos demuestren, de cualquier nivel, de cualquier ámbito, demuestren su preocupación en el tema de seguridad a las defensoras y defensores de derechos humanos y al periodistas a través de los presupuestos, y que sean presupuestos con la clara transparencia de que se están usando para eso, para su seguridad. Entonces creo que es la principal demanda que debe ser. Ya lo demás, en la parte de la ingeniería o de la estructura, eso tiene mucha experiencia las fiscalías y creo que esto varía, porque no se podría decir
que así para Baja California, así para Sonora, o así para Chihuahua, o así para Sinaloa, porque son diferentes regiones con un alto índice de agresión y de violencia, pero tienen diferentes situaciones, incluso territoriales, ¿no? Y de límites a donde pueden llegar y diferentes municipios. Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta, porque te digo, no soy especialista, pero lo que veo, que sí soy como especialista, es en la revisión de los presupuestos y que la propuesta que dé el gobierno o las propuestas que pongan los periodistas, el gremio del periodismo, esté basada con la seguridad de que se está aprobando un presupuesto, una bolsa para esto. O sea, eso es lo que creo que... Claro, nada más un comentario así rapidísimo al margen de lo que estoy para subrayar algún aspecto. Fíjate que ayer tuvieron uno de los primeros foros allá en Tijuana para crear este mecanismo. Ajá. Creo que hoy está en Mexicali y el jueves llega aquí a Ensenada. Lo que ayer trascendió de algunas de las propuestas que hicieron algunos colegas era en el sentido, pero que más que propuesta fue, bueno, sí fue una propuesta porque terminó en que primero se reveló que aparentemente, y esto no lo aclaró en ese momento el secretario de Gobierno, Catalino Zavala, aparentemente lo que sucedió con el mecanismo aquí para la protección a periodistas, aquí en Baja California, fue que como se vino el cambio de gobierno, lo suspendieron temporalmente. No. Lo suspendieron temporalmente. Eso fue una versión que te digo, la dio a conocer un periodista, y la periodista, una mujer, propuso, oigan, pues cuando menos que el mecanismo no se cancele en los cambios de gobierno. Catalino Zavala, calladito, no dijo absolutamente nada, si era una versión correcta, si era un borrego, o sea, no dijo nada. No dijo nada. Pero entonces coincide con lo que me dijo otro periodista, que se canceló en diciembre, en la transición. Eso es criminal. Eso es criminal. Sí, y en la parte de la violencia, cuando estamos hablando de la violencia institucional, esto es violencia institucional, porque también si revisamos un poco los códigos y las leyes, dice que pueden ser sancionados las autoridades que no cumplan con lo que dice la ley. Entonces, a lo mejor habría, no sé, revisar que se convierta en ley y que se incluya como un derecho constitucional, no sé de qué manera, esta parte de las medidas cautelares. En el tema de violencia, de la ley de acceso a una vida libre de violencia, viene que se tienen que hacer medidas cautelares para las mujeres. Y tú vas a la fiscalía y las solicitas, o si no te las ofrecen, pero ahí están. Entonces no sé de qué manera estas medidas cautelares tenían que ser obligatorias para cualquier persona que esté en riesgo. Así como una mujer está en riesgo por las amenazas, por los empujones, por los intentos que hubo o por el comportamiento que tiene su agresor, se le dan las medidas cautelares, se le pueden volver a dar, y tiene todo un proceso, ¿no? Pero quizás así también tendrían que funcionar en incluirlo en la revisión o una reforma o modificación a la ley que tenga que ver con esto, que lo relacione para que quede ahí, y de la ley, cuando se esté en la ley, sacas un sistema. Entonces se conforma un sistema que puede ser el sistema para prevenir y atender y proteger a las defensores de derechos humanos y periodistas. O sea, no sé si sea como una ley, pero se tiene que normar para poder exigirle a las autoridades. En este caso, precisamente es lo que yo decía. O sea, no les interesa porque dejan dinero, dejan recursos en la transición, dejan recursos para DIF, dejan recursos para educación, dejan recursos, o sea, para un chorro de cosas que tuvieron no sé cuántos meses en la transición y dieron todos los recursos, y hubo recursos para derechos humanos. Ahí es donde Miguel Mora, que lo estimo mucho, pero hay que señalarlo, o la misma Melbardiana, debieron de haber considerado que en derechos humanos tenía que quedarse un recurso para no dejar desprotegidos a estas personas. Claro. Entonces volvemos a hablar de lo mismo, del dinero.
Si no pones dinero en eso, ¿qué mensaje estás dando? Está simulando. Ajá, que no te interesa igual. Porque Así si es. dejas recursos para el INE estatal, porque si dejas recursos para, no sé, no se me ocurre nada, pero dejas recursos para lo que te interesa. Entonces ahí hay que reconocer que el fallo es de los mismos gremios periodistas, que tienen que tener a una persona que esté atenta de esto. Habría que ver en el gremio o hacer dentro de esta estructura del mecanismo de gobierno o con la parte de derechos humanos, tener una mesa permanente, mesa permanente con periodistas de diferentes, digamos, medios, ¿verdad? O sea, porque yo sé que hay algunos que están organizados, otros no, otros están en la libre, pero estar ahí presentes y ponerse de acuerdo, y cuando haya una situación de algo, de amenaza, llamar a que se convoque a esa mesa de trabajo. Tiene que haber algo así más cercano y más constante, o sea, para que no siga sucediendo esas aberraciones que dejan, por las cuales muere gente. O sea, por esa situación murió gente. Murieron asesinadas 3 personas. Bueno, 2 en Baja California y casi otra que también se salvó. Está el de Veracruz y está el de Michoacán, aunque a veces se trata de, no sé si sea un mensaje, no sé, pero de repente también, que esa es otra cosa también, que hay que definir quién es finalmente objeto de un mecanismo, de ser protegido, un mecanismo de protección, valga la redundancia, porque pues, antier asesinaron en Michoacán, hace 3 días, a un colaborador de un medio de comunicación en Michoacán, y de repente, pues, como que de las buenas a primeras, lo más fácil es decir, bueno, pues sentimos mucho, es un ser humano, pero pues él no era periodista. Entonces, ¿con eso qué? ¿Evado ya la responsabilidad o qué hago? O sea, ¿qué significa ese mensaje? Sí, eso es lo que tienen que también trabajar en la mesa de trabajo, o sea, no sé cómo llamarlo ahorita, pero es una mesa de trabajo que puede iniciar después y convertirse quizás después en una oficina, una agencia, o no sé, pero primero como mesa de trabajo para llegar a los acuerdos. Eso es lo que se tiene que trabajar. O sea, ¿quién está en riesgo? ¿Por qué tú eres una persona en riesgo? O sea, ¿quiénes son periodistas y a quiénes que no son periodistas? ¿Quiénes están en los medios? Eso tendrían que especificar y de impartir. Y creo que aquí lo que va a salir bueno es que se tienen que coordinar o aliar las diferentes sectores o corrientes periodísticas, o sea, los que son los chayoteros, digamos, ¿no? Con los que se van por la libre, pero por la libre, que realmente no tienen ni inicio ni final, o los que están más organizados, que son más críticos, ¿no? Que hay muchos y que son los buenos periodistas, o las buenas periodistas. En ese sentido, a lo mejor que cabe para que se puedan hacer, o sea, articularse, o sea, sería como una articulación. Y en ese sentido, en ese proceso, en ese cambio, en esa mesa de diálogo, van a ir saliendo cosas como la que tú estás planteando ahorita. O sea, porque lo que sé en ese curso que tomé de defensores de derechos humanos, nos explicaban algo que siempre sigue saliendo. Hay un aviso, siempre te avisan. Te avisan cuando estás en la mira del asesino. Te avisan. Y una cosa que está muy aconsejada es que no hagas lo que han hecho algunas, de publicar o exponer abiertamente, o sea, exponerte abiertamente ante una situación. O sea, no estamos en un país que lo puedas hacer. Claro. O sea, tengo tú te recordarás, Olga, de la mamá de Sol, de Marisela, perdón. De Marisela. Marisela Escobedo, la mamá de Rubí. Yo no he querido ver la película porque ya sé toda la historia y no necesito volver a pasar por todo ese sufrimiento, ¿no? Pero lo que recuerdo yo es que ella salía de la fiscalía. La asesinaron en una oficina de seguridad o de ciudadano o como sea, allá en Chihuahua también fue, ¿no? Bueno, Marisela Escobedo ya estaba en un plantón en diciembre, se instaló en un plantón
en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Eso. Y llegó el asesino hasta el plantón donde ella estaba en la plaza, ya oscurecido, y ella corrió hacia el palacio, cruzó la calle para entrar al Palacio de Gobierno, pero la puerta estaba cerrada y el asesino la alcanzó ahí en la banqueta y ahí le disparó. Ok, ese caso lo expusimos, lo expusieron los que sí son expertas, porque han comprobado que es muy riesgoso para tu integridad estar sola o estar solo, denunciar de una manera que no tienes la protección, como fue el caso de Lourdes. O sea, claro que es una valentía, pero no estás en Suecia, ¿ok? Estás en Suiza. Entonces, en ese sentido, por eso recomiendan que muchos periodistas ya lo tienen, porque yo llevé el curso también con algunos periodistas, que no voy a decir un nombre. Tienes que tener la seguridad de lo que haces es seguro. O sea, no puedes exponer tu vida por nada. Bueno, claro, a veces uno por los hijos o por los familiares, o sea, pero no puedes exponer tu vida así, porque está comprobadísimo que el sicario te ve, sabe dónde estás, sabe tu rutina, sabe lo que estás haciendo, y además, el que está pagando no le gusta lo que estás diciendo. Y tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, hay que tener, como consecuencia de todo lo que estoy diciendo, hay que tener una protección realmente segura, de medidas que cuiden y protejan a las personas que están en riesgo. O sea, y también, pues, obviamente, que este equipo de protección, pues, es un mecanismo que los oriente, los capacite y los prepare en dónde están, dónde no debes de estar, con quién debes de estar y cómo debes realizar tu trabajo. No tienes por qué cerrar la boca ni nada. Ahorita tenemos todo esta ventana de oportunidades que son las redes y lo electrónico. Creo que es una de las situaciones que yo vi, y la verdad sí he visto muchos casos. Chequen, por favor, de veras, chequen los casos de los asesinatos, cómo han sido, o sea, tan crueles y el cinismo de los asesinatos, cuando la persona está exponiendo, está entregando o está publicando una situación de lugar. O sea, ya sé cuál es la palabra. Esto que no se debe de hacer, te vulneriza tu integridad. A eso se refería. Sí, y es que los mecanismos, Mari Carmen, ese tipo de mecanismos, requieren también de protocolos. Sí, hay. Y esos protocolos, yo pienso, porque a mí me ha pasado en los medios de comunicación en donde anteriormente laboraba, pues totalmente dependemos, nada más Olga y yo estamos de chinos libres. Fíjate que a mí me consta que esos mecanismos pues son urgentes que en primer lugar se establezcan en las mesas de redacción de los propios medios en donde los colegas trabajan. Es buena idea. Y los patrones, los directores, los dueños de los medios de comunicación, que yo siento que también deben de ser llamados ante las autoridades para que también se hagan responsables de sus reporteros, de sus periodistas, de sus trabajadores y trabajadoras, en la elaboración de estas herramientas mínimas de seguridad, ¿sí? Para que sus periodistas sepan en un modo determinado qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿sí? Al momento de estar realizando su trabajo profesional. Porque hay medios de comunicación, y eso también hay que mencionar, hay medios de comunicación que en realidad no se meten en grandes problemas. Algunos medios de comunicación y algunos periodistas, algunos colegas, colaboradores de medios, ¿sí? Ahí incluiría articulistas, columnistas, reseñistas, algunos fotógrafos que trabajan de manera independiente, en fin. Pues simple y sencillamente no conocen las reglas mínimas, ¿sí? Que estos dueños de medios de comunicación, que estos directores de estos medios de comunicación, pues tienen que determinarle a su personal, porque insisto, hay medios de comunicación que no le entran tan duro, ¿no? Se autocensuran, y está bien, no hay problema. Pero hay medios en donde
el dueño del medio, el director del medio, los jefes de información del medio, conocen, los editores, conocen perfectamente bien que incluso hay un grupo de trabajo de investigaciones que están metidos en actividades de alto riesgo, ¿sí? Y en un país como el nuestro, donde tú sabes que la delincuencia transnacional ya es un hecho, en nuestro país, pues, ¿cómo no vas a poner cosas elementales que le corresponden? Sí, de alguna forma recomendarlas a estos mecanismos a través de protocolos específicos, pero que lo tienen que poner en vigor son directamente los dueños de los medios, los directivos. Y termino con esto, Mari Carmen. Es increíble que no se estén siguiendo las normas de ética y de profesionalismo y de decálogos o códigos de ética que sí se aplican en otros medios de comunicación que se dedican a esto, que están especializados en áreas de investigación sobre problemas de carácter social, económico, político, de mucha gravedad. Y te digo, les dan una asesoría, incluso una asesoría legal, y de alguna forma les implementan mecanismos de protección a sus propios reporteros para que estén lo más seguros posibles al momento que están realizando su trabajo. Y aquí, los directivos, los dueños de los medios, les vale un verdadero cacahuate, ¿eh? Y obviamente, pues, el periodista, cuando empieza a ver que sus notas, que son muy relevantes, empiezan a publicarse y se hacen libros, pues como que dice uno, bueno, yo soy inmune a las balas, ¿no? Y no es cierto, no es verdad. En cualquier momento te puede suceder cualquier cosa. Quería comentar esto, pero sí subrayar. Olga, no sé si quieres comentar. No, nada más, pues vamos a esperar. A mí me parece, primero, que lo que me preocupó mucho es que ni siquiera estaba instalado el mecanismo de protección a periodistas en el Estado. Apenas se anunció su instalación. Y segundo, como lo comentaba ayer Mari Carmen, es que no me parece serio este foro de 3 días donde nos dicen a los periodistas, nosotros nos mandaron un comunicado al correo diciendo, estamos invitando a los periodistas a que digan cómo quieren ser protegidos, qué sugerencias tienen. A mí me parece que en el mecanismo de protección federal se creó en el gobierno de Calderón y se hizo, como tú lo mencionaste, Mari Carmen, subrayando el hecho de que no le dieron un centavo de presupuesto, simplemente lo crearon, ¿verdad? El último que estuvo de los gobiernos anteriores fue el Roberto Campa Cifrián, como subsecretario de Derechos Humanos y estaba encargado pues de esa área y no tuvo realmente presupuesto el mecanismo de protección hasta ahora, hasta hoy lo tiene cuando está Alejandro Encinas en el área de Derechos Humanos. Y tenía un registro de entre 300 y 400 periodistas, pero me consta, porque me tocó vivir muy de cerca con mis compañeras, por ejemplo, Miroslava Brish no estaba inscrita al mecanismo, aunque hubo una reunión con gente del mecanismo, con Campa Cifrián y con el ya gobernador entonces en funciones, Javier Corral, y ellas le mostraron un estudio que estuvieron realizando junto con feministas y comisiones de derechos humanos sobre la vulnerabilidad en la que se encontraban los periodistas en Chihuahua. Y en el estudio subrayan que quienes están más vulnerables son las periodistas que realizan trabajos de investigación en la sierra relacionados con la narcopolítica. Y mencionaban, así no decían sus nombres, pero decían quiénes eran. La corresponsal de la jornada, que era Miroslava Brish, y la corresponsal de proceso, que era Pati Mayorga. Todo eso lo decía en el estudio que le entregaron en mano a Campa Cifrián y al gobernador del estado, y no hicieron nada en absoluto. Ella no quiso inscribirse porque sabía que no tenían recursos, que no estaban funcionando y estaban esperando, tenía ella mucha confianza depositada en el gobierno recién electo de Javier Corral, creía que iba a hacer las cosas en serio y pensaba que iba a crear un mecanismo estatal que nunca lo creó.
un mecanismo estatal de protección a periodistas, y los periodistas tienen la facultad de decir, bueno, pues yo me quiero inscribir y que me dé protección la policía municipal o la estatal, o ninguna de esas dos porque no confío en ellas, que sea un organismo federal, o autoridades, agentes federales, según el caso en el que estén involucrados, que los esté agrediendo, la fuente de la amenaza. Entonces ella estaba esperando que respondiera Corral, ¿verdad? Creando ese mecanismo, todo ese estudio, todo ese diagnóstico era para ir hacia una ley estatal de protección a periodistas que ya no se hizo, nunca la hizo Corral. Y fue cuando yo me di cuenta que el mecanismo no tenía presupuesto para apoyar a nadie, porque Pati Mayorga, que también había recibido amenazas igual que Miroslava, pues tuvo que salir del país y el mecanismo no tuvo un 5 para pagarle un boleto de avión y menos para garantizarle un lugar a donde aterrizar y donde sostenerse. Fue una organización de carácter internacional, un comité de protección a periodistas, quien la apoyó. Gracias a eso, Pati pudo salirse de Chihuahua y estar a salvo, pues, bastante tiempo. Entonces, te digo, eso, por eso digo simulación cuando tú mencionas qué haces si no hay dinero, qué sucede, o sea, qué dice si se crea una instancia y no hay dinero. Pues qué es simulación, que son mentiras. Así se creó como una mentira ese mecanismo de protección. Ahora están tratando de hacerlo en serio y le están dedicando recursos porque además se han inscrito más periodistas. Ahorita hay más de 1,500 periodistas inscritos en el mecanismo de protección. Y cuando dice Catalino Zavala, oigan, periodistas de Baja California, tenemos 3 días para realizar foros rápidamente y que nos digan cómo protegerlos. Por favor, pues que vaya y se reúna con las autoridades del mecanismo federal, que hagan una reunión de trabajo de las autoridades locales, incluido él, la gobernadora, la Secretaría de Seguridad Pública, Derechos Humanos, la Fiscalía, y que se sienten a trabajar con lo que ya se conoce ahorita a nivel federal del mecanismo, que está precisamente en un proceso de mejorar sus procedimientos para proteger a los periodistas, que se reúnan a trabajar con ellos, con un equipo especializado, que les pidan opiniones a ustedes que tienen ya más experiencia cuando hablan de cómo, pero no, que no justifiquen, que no se queden en 3 días de foro y ahí cubriéndole el ojo al macho, sacar ya una instalación de un mecanismo en el que ni siquiera sabemos a quiénes están proponiendo, quiénes se van a hacer cargo. Me parece muy interesante de lo que mencionaste tú, Mari Carmen. En primer lugar, pues debe haber una representación de periodistas dentro de esas instancias, incluida la Comisión de Derechos Humanos, pero tienen miedo, no lo aceptan. Cuando fue la muerte, el asesinato de Miroslava, lo primero que prometió Corral es que se iba a crear una comisión de investigación donde podían participar una comisión de periodistas para dar seguimiento y cerciorarse de que la investigación se realizaba pues adecuadamente, ¿no? Y nunca la creó. Fue más tardó en prometerlo que en incumplirlo, ¿no? Entonces creo que es valioso lo que tú mencionaste también ahorita, de que tiene que haber una representación de periodistas. Yo creo que sí es bueno lo de los foros, o sea, no sé qué vayas a resultar, pero yo sí estoy a favor de ese diálogo, o sea, las personas que estén van a escuchar. La situación sería qué resultados dieron de los foros, o sea, el resultado. Si retomaron las propuestas, si todavía se puede seguir ampliando, o sea, ¿qué es lo que van a hacer con eso, con los resultados de ese foro? ¿Qué es lo que sigue? O sea, eso para mí sería como lo importante. Ahorita es el primer acercamiento porque está la presión, están preocupados, traen la cola entre las patas porque pues ya tuvieron que aceptar que no les importó dejar sin protección a estas personas, ¿no? A las periodistas.
Y creo que sí sería considerable que se pusieran de acuerdo el gremio y buscaran una mesa de trabajo. Nosotros como feministas, todas tenemos un propósito y algo que nos une, que tiene que ver los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay diferencias. Algunas somos del feminismo, pues, un poco revolucionario, que tiene que ver con el cambio de modelo económico. Vamos más allá de la política y de la politiquería, ¿no? O sea, queremos una transformación donde sí se llegue a la igualdad y tiene que ver también con la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en eso sí que no apoyamos a las que están en el movimiento con de otros temas, ¿no? O sea, hay diferencias y hay unas que sí son fuertes, porque sí son fuertes y no las voy a poner aquí porque no es el tema. Sin embargo, lo que hemos hecho desde hace muchos años las feministas es avanzar en los acuerdos. O sea, el acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo para todas? Lo que sí podemos avanzar. Se necesita que el mecanismo tenga dinero, ¿sí? Y se necesita que esté aquí Alejandro Encinas para que lleve o presida la primera reunión del mecanismo que se va a instalar. O sea, que se instale el mecanismo con todas las necesidades y que no se nos olvide cuál es el presupuesto que se le va a dar a este mecanismo. O sea, revisar cuánto dinero tiene el mecanismo digamos, de Guadalajara, por ejemplo, que es la oposición ahorita, no la oposición, sino es la contrapuesta, ¿no? Del gobierno federal. O sea, cómo está en Jalisco, o cómo está en un lugar, en Ciudad de México, precisamente Ciudad de México, cómo quedó en Chihuahua, que es donde han tenido más intervención la parte de derechos humanos. Con que revisen los mecanismos de estos tres lugares, ya pueden sacar ahí como un modelo de qué es lo que quieren. O sea, se puede hacer, lo principal es que se articulen. Nosotros, cuando hicimos más cosas, fue cuando nos articulamos a nivel nacional. Y había muchas diferencias, porque algunas tenemos diferencias con las de partido, las militantes que pues traen su rollo ahí que es político. Y había otras que eran pues más radicales en la onda de que nada que ver con los hombres y culpándolos de todos sin entender otras cosas. Pero llegamos a que lo que queríamos era coordinarnos, que tuviéramos mejores empleos, bajar la violencia, autonomía económica, la violencia, los presupuestos, y nos dividimos y decidimos que íbamos a apostarle a las coincidencias y nos dejamos por un lado todas las diferencias. Entonces aquí yo lo que he visto en el gremio periodista es que hay muchos protagonismos y hay personas de los mismos medios que no aceptan estos protagonismos. Entonces, lo que yo quería decir es que dentro de lo que aprendimos del movimiento feminista es que nadie nos representa, ¿ok? Y no se toman las decisiones así en una mesa con el gobierno. No es así, porque nadie nos representa. Si podemos sentarnos y trabajar, por ejemplo, el tema del acoso y el hostigamiento sexual, lo podemos trabajar y lo podemos ver de diferentes formas y podemos avanzar, pero nadie va a estar ahí y decir, yo vengo en nombre de las de Mexicali, ¿sí? O de las del Valle de Mexicali. No, o sea, yo si voy de Mexicali, yo tengo que bajar a la gente con la que yo estoy trabajando, a la gente que yo conozco, que tengo lugares y decirle, a ver, estas son las propuestas, ¿qué hacemos? O sea, se tiene que ir a escuchar, a dialogar y luego regresar. Por eso decía yo, que se pusieran de acuerdo como redes, las de periodistas independientes, las de periodistas inteligentes, las de periodistas sensibles, o sea, no sé, las corrientes que estén para que lo puedan hacer. Porque de otra manera, si los llamaron tan rápidamente es que la unión hace la fuerza y se manifestaban y por eso es que está respondiendo el gobierno, mandaban a la Guardia Nacional. Ahora pongan presupuesto. Así es, pero pues esperar a ver qué sale de esta reunión. Sí, definitivamente es toca un tema central y ya con esto termino yo, rapidísimo. Tocas es un tema central, fundamental. Mientras los periodistas, la gente de comunicación social, sean de medios de comunicación electrónicos, medios convencionales, tradicionales,
no tengamos una visión de gremio para enfrentar este problema, pues realmente también pues, sigue todo este tipo de abusos, Mari Carmen, definitivamente. Y para eso, pues hay que convocar a reuniones en donde, quitándonos todos nuestras fobias y filias, definitivamente tenemos que comenzar a trabajar conjuntamente, cuando menos en ponernos de acuerdo en cosas tan elementales como lo que está, la defensa del gremio, ¿no? Y la protección del gremio. Y exigirle, no nada más al Estado mexicano, al Estado de Baja California, al presidente municipal, al cabildo, sino también a los dueños de las empresas, a quienes están al frente de las empresas, para que entre todos, pues tratemos de contener esto, ¿no? Esto que lo comentábamos hoy en la mañana, Olga y tu servidor, ¿sí? Por lo que ha estado sucediendo en estos primeros, 33 días del año, 32 días del año, 33, perdón, pues llevamos 4 personas asesinadas, llevamos... Y 2 intentos. 2 intentos... Que fallaron. Que fallaron, 3, en realidad. 2, el de Oaxaca. El de Oaxaca y el de ayer, sí, el de ayer en la que pues nos hacen ver que pareciera ser que también hay otras intenciones, ¿no? Sí. Hay otras intenciones al golpear un avispero que tiene un efecto mediático impresionante y que hace olas que llegan hasta la presidencia de la República. Entonces, y no es por defender a Andrés Manuel López Obrador, porque también pues, hay cuestionamientos importantes. Que no se haya visto, sí, Javier. O sea, son datos que no se han visto, que en tan poco tiempo hubiese tantos atentados y en diferentes puntos así de la República. Y en el caso de Oaxaca, por ejemplo, el periodista que se salvó el mecanismo. Fue porque él sí traía escolta, traía protección del Mecanismo Federal de Protección, y sus guardias, sus escoltas, sus guardaespaldas lograron evitar el atentado. Pero se les escapó el homicida, el presunto homicida. Sí. Pero como sea, ¿no? Como sea, estamos ante una situación realmente preocupante y que, bueno, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo esencial, pues va a ser muy difícil entonces, pues que el Estado no se haga caso. Sí, y en el caso de Quintana Roo, pues fue una cosa extraordinaria. O sea, primero que el periodista abre la puerta y, fíjate, vas a morir, periodista, algo así le dice el asesino. Periodista, vengo por ti. Periodista, vengo por ti. Y tuvo una reacción muy rápida, instintiva. El periodista levanta el brazo y logra, ya lo tenía apuntado a la cabeza, y logra hacer que pierda el control del momento. El asesino. Y para fortuna del periodista, había vecinos cercanos que le echaron un montón y lo agarraron, ¿no? Pero de otra manera ya tendríamos ahorita 6 periodistas asesinados, lo cual es no es usual, ni siquiera en los momentos de mayor violencia, de la guerra desatada en la época de Calderón y posterior con Peña Nieto, no se dieron tantos atentados en tan corto tiempo, ¿no? En fin. Pues gracias por la entrada del tema, Mari Carmen, te agradecemos mucho. También están muy valiosas tus aportaciones. Muchas gracias. Pues bueno, ya nos extendimos demasiado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, vamos a dividirlo. Considerable hacerlo en dos. Sí, lo vamos a partir. Sí, teníamos mucho interés de preguntarte del mecanismo. Desde que sabíamos que tocaba programa contigo, queríamos saber tus opiniones sobre esto del mecanismo de protección. Sí, ojalá, Javier, que lo puedas separar porque sí está muy largo. Sí, lo voy a separar. Sí, solo quería comentar sobre lo que tú estabas diciendo, que en la parte de los consorcios y instituciones, o sea, ¿qué te puedo decir? Empresas periodísticas o de medios, pues ahí lo que se tiene, yo recomiendo que lo que se podría hacer dentro de esa misma mesa de diálogo, porque ahí van a salir toda la lista de Navidad, ¿verdad? Para Santo Claus. Habría también que considerar en la ley laboral, o sea, en la ley laboral ver cómo están comprendidas el articulado que está con el sector que ustedes pertenecen, o sea, ya sea de manera electrónica o presencial, pero
en la ley laboral donde se tienen que hacer estas modificaciones, porque si ya queda en la ley laboral, ya le pueden ustedes también poner en el Código Penal y en otras cosas, o sea, cambiarlo, modificarlo. Ya se puede normar. Entonces Claro. ya sería como algo más obligado, ¿no? Dentro de los derechos de los trabajadores que tienen riesgo, ¿no? Como los policías, o no sé. Creo que tiene que considerarse, porque no puede ser igual para todos la ley, tiene que tener sus especificaciones y en la situación de que estás en un trabajo de riesgo, que se considere, lo primero, que se considere como un trabajo de riesgo. Y ya, desde ahí a empezar a hacer toda una normatividad que los conlleve a que se vean como un trabajo de riesgo. Y punto. Claro. O sea, no tienes que demostrar nada. Trabajo en los medios, trabajo de riesgo, como trabajar en una mina o no Así sé, en una plataforma de Pemex, una cosa así que se Así es. Y en algunos casos extremos, Mari Carmen, en algunos casos extremos, muy especiales, muy particulares, incluir la posibilidad de que él o la periodista, él o la comunicadora, ¿sí?, pueda incluso portar un arma con una capacitación adecuada y bajo ciertos protocolos muy, muy especiales, que incluyan manejos éticos de que tú tengas un arma y en un momento determinado, pues también puedas defenderte. No es, obviamente, el que tú tengas, no es de lo más aconsejable, pero por la situación que estamos viviendo en México, por la enorme impunidad que existe, por el abandono o por omisión o negligencia o por lo que tú quieras de las autoridades hacia el gremio que está realmente en riesgo. O sea, y eso habría que definirlo. Pero sí, yo he llegado a pensar en un determinado, y te voy a decir una cosa, por momentos uno mismo se arma y ahí anda con el arma escondida, pero hay que tener mucho cuidado y hay que saber cómo y en qué momento darle oportunidad al o a la comunicador o periodista de portar con conocimiento y con profesionalismo y con responsabilidad un arma para defenderse ante una posible agresión en su contra. Yo creo que eso a lo mejor se ve demasiado radical, a lo mejor se ve demasiado extremo, pero por las condiciones en las que estamos en México, creo que sería posiblemente también una alternativa, no la principal, pero sí en casos extremos. Pues yo creo que eso está muy complicado, muy difícil, Sí. o sea, porque no es una herramienta para trabajo. O sea, y además, dejémosle el mecanismo. Y sería, pues es un tema que ustedes como gremio tendrían que trabajar, pero en mi opinión es muy difícil que se pueda hacer así porque si no estaríamos después como en Estados Unidos, ¿no? Y es la parte que México no quiere. Sin embargo, lo que sí puede haber, esto que tú dijiste del ejemplo, defensa personal. O sea, en un momento de cómo hay tips elementales de cómo protegerte que uno no lo sabe, Mari Carmen. Yo lo llevé cuando estábamos muy jóvenes, también una amiga que hacía artes marciales y nos enseñó, ya ni me acuerdo, no me acordaba, de cuando vas caminando, si ves que alguien se te acerca o cómo te va a acercar, cómo detenerlo y la verdad sí aprendimos a esquivar y a cómo, incluso a voltear. Entonces son cosas que es el factor sorpresa, que es lo que le pasó al señor, a su colega allá. O sea, hay muchas cosas, todo esto que estamos platicando lo pueden hacer sentados con su gremio y presentar su pliego petitorio o lo que sea, y traer a Encinas. O sea, Alejandro Encinas es una persona que ahorita es sensible ante muchas acciones, y traerlo y que él sea la persona que esté aquí, revise y acompañe para que se va a instalar el mecanismo que se instale bien. Entonces, creo que ustedes su gremio tiene mucha información, nada más es que se pongan de acuerdo, y como no se van a poner de acuerdo, pues que se pongan por corrientes o no sé, y todos estén en la mesa, y nadie represente a nadie. Así es, claro. Sí. Muy bien. Sí, yo me quedo también con esto último que dijiste, porque hace tiempo que ya se consideró el trabajo a los periodistas, se nos consideró ya como defensores de derechos humanos. Sí, por eso están en el mecanismo. Exactamente. Y entonces somos parte de esta comunidad de defensores de derechos humanos en nuestro oficio de periodistas. Y ya se sabe y se ha señalado que el trabajo del periodista y el trabajo en la defensa de los derechos humanos se han convertido en actividades de muy alto riesgo en nuestro país.